buenos días, bienvenida, bienvenido nuevamente a tu programa Diálogos. Y bueno, te recuerdo que estaremos contigo desde este momento y hasta las 11 de la mañana. Y el día de hoy los especialistas nos hablarán sobre qué es una casa en verde. ¿No es así, Oscar? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día, Adriana. Muy bien, gracias. Como siempre, es un placer estar con todo el teleauditorio. Y bueno, hay personas que ya son dueñas de una casa en verde. Veamos el siguiente testimonio. Nos abrió las puertas de su casa Erika Vázquez y bueno, te agradezco mucho que nos hayas dejado entrar y que nos des una vuelta y nos presumas tu linda casa, claro, una sí. Ecotecnología en casa, ¿verdad? Súper buena, sí. Oye, platícanos, Erika, ¿cómo fue que obtuviste el crédito primero que nada? Bueno, pues este crédito lo saqué por medio de Infonavit. Tengo un primo que trabaja en lo que es la inmobiliaria Geo. Por medio de él nos explicó qué tipo de casa nos podía alcanzar con el crédito. ¿Y este crédito lo obtienes por medio de tu trabajo? Así es. ¿Y en dónde trabajas? Yo trabajaba en un call center, trabajo en un call center aquí en lo que es la Torre Latino, en la empresa de Nextel. Aquí en la Torre Latino, si está lejísimos. Pues, ¿cuánto tiempo te tardas en llegar a tu trabajo? Aproximadamente hora y media. Ah, pues no está tan mal. Oye, Erika, ¿y cómo te explicaron que era una casa con ecotecnología? Porque suena una casa como que con arbolito. Sí, medio rara, ¿no? Claro. No, el chico que nos vendió la casa nos explicó ese tema sobre lo que son los calentadores solares. Nos dijo que íbamos a ahorrar lo que es mucho gas y sí, efectivamente, sí lo ahorramos. Mira, ¿qué tanto, por ejemplo? Pues mira, aproximadamente yo compré mi gas, tengo como 4 meses que no lo cambio por el ahorro de lo que es el calentador solar. El agua sale completamente hirviendo. Lo que ahorramos es energía, gas y lo que es luz, ¿no? O sea, por los focos exactamente solares. Tenemos lo que son los focos. Y cuando te cambiaste a vivir a este conjunto, por ejemplo, ¿te dieron una asesoría de cómo es que funcionan? ¿Le tienes que dar mantenimiento al calentador? Sí, nos dijeron que cada 6 meses se tenía que estar drenando el agua del calentador. Oye, ¿cómo se vive en una casa ecotecnológica? Pues se vive a gusto, si gustan pasar, esta es mi habitación. Ah, creo que le va a las Chivas, Erika. Creo que sí, de corazón. Ah, bueno. Este tiempo de economía, pues sí, es valioso el ahorrarte algo, ¿no? ¿A cuántos años es tu crédito, Erika? A 18. A 18. ¿Y no tienes problema para pagarlo? ¿Cuánto pagas mensualmente? Yo estoy pagando mensualmente 1,800 pesos. Ah, pues... Sí, no es mucho, ¿no? Porque pues ves bajo la nómina y no es tan gravoso lo que estoy pagando a comparación de la renta que estaba yo pagando anteriormente. ¿Cuánto pagabas de renta? 6,000 pesos. No, bueno, nada que ver. Exactamente, y era algo que no era mío. Por supuesto. Y aquí de verdad con gusto lo doy porque sé que ya es una propiedad para mí, bueno, y para los que tengamos que tener, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues mi casa en verde ya se dieron cuenta que no es tan difícil tener una casa y además ahorramos. Pero ¿cómo sabemos exactamente qué es una casa en verde? Bueno, pues nuestros invitados están aquí para explicarnos exactamente qué es lo que es una casa verde. Y bueno, tenemos primeramente a Luz María Pisa, ella es directora de Educación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer y qué bueno que estés aquí para que nos eduques un poquito con respecto a todo esto del medio ambiente, que la verdad es que es algo muy nuevo para todos. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder expresarnos y poder hablar con la ciudadanía sobre esta que es ahora nuestra tendencia verde para... Y que nos surge a todos como mexicanos. Y bueno, también tenemos a Estela García Heredia, ella es gerente de la vivienda sustentable del Infonavit. ¿Cómo estás, Estela? Buenos días. Muy bien, Adriana, muchísimas gracias. Muy contenta también, como María del Pilar, por estar aquí. Nos da mucho gusto poder compartir con todo el auditorio qué es lo que estamos haciendo en Infonavit, qué es una casa verde y ayudarlos para que puedan adquirir una de estas viviendas. Muchísimas gracias. Y también tenemos con nosotros aquí Arnold Ricalde, él es ambientalista y director de Orgánica. ¿Cómo estás, Arnold? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy contento de poder platicar Igualmente con ustedes de las viviendas sustentables, de las casas verdes. Hay muchos tipos de viviendas sustentables. Podemos empezar todos el día de hoy a hacer un poquito más verde nuestra casa. Y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Me parece muy bien. Y también tenemos a Diana Poncenava, y es especialista en Derecho Ambiental y también Desarrollo Sustentable. ¿Cómo estás, Diana? Buenos días. ¿Qué tal, Adriana? Muchísimo gusto de estar con ustedes para platicar con todos los que nos ven sobre nuestros derechos y nuestras obligaciones ambientales. Así es una obligación. Y bueno, por último tenemos a Axel Arellano Díaz. Él es arquitecto y nos viene a hablar
de una nueva forma de construir casas. ¿Cómo estás, Axel? Buenos días. Bien, gracias. Aquí pues, platicándoles del Arcicreto, así de cómo puede ser una vivienda un poco más ecológica, ¿no? Esto se basa desde, bueno, desde el origen, ¿no? Vamos a partir, entonces, pues bueno, vamos a explicarles qué es el Arcicreto y para qué sirve. Me parece muy bien. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos preguntándonos por qué y en dónde se están construyendo casas sustentables? ¿Cuál es el objetivo? Estela. Muchas gracias. ¿Por qué construir casas sustentables? Consideramos en el Infonavit que es muy importante no dar solamente un crédito para una vivienda, sino dar un crédito para mejorar su calidad de vida, para crear integración social y para crear educación también en nuestros acreditados que van en desarrollo, para convivir, para respetar el medio ambiente y para aprender a cuidar nuestros recursos naturales, que cada vez son menos y que cada vez estamos sufriendo más crisis por lo mismo, ¿no? En México tenemos problemas muy graves de agua y esto nos está llevando a que nuestros acreditados no tengan una muy buena calidad a veces, o toda la sociedad de México no tengamos una muy buena calidad de vida, porque tenemos demandas, ¿verdad?, más importantes que lo que nos pueden a veces surtir de agua. Y por otro lado, la contaminación. Hace un momento estábamos comentando precisamente que cada vez, y más en estas fechas, tenemos contaminación porque cada vez hay más vehículos, ¿no? ¿Qué nos interesa de las viviendas sustentables? Bueno, incorporar ecotecnologías que precisamente vayan orientadas a disminuir el consumo de agua y energía de la luz eléctrica y de gas. Esto no solamente va a ayudar a cuidar el medio ambiente, sino también a mejorar la economía de nuestras familias. ¿Por qué? Porque se incorporan estos elementos que te disminuyen el consumo y con ello tú pagas menos y se mejora tu capacidad de pago. Al mejorarse esta capacidad de pago, el instituto lo reconoce y le da un crédito adicional a todo el acreditado que quiera adquirir una vivienda para que vayan estas ecotecnologías incorporadas. ¿Qué ecotecnologías tenemos? Calentadores solares, como lo vimos en el video, llaves ahorradoras de agua, en cocina, calentador de paso también, en cocina, en baño las llaves ahorradoras, el inodoro de 5 litros, antes los inodoros gastaban 19 litros por descarga, eso es terrible, ¿no? Claro. También ahora ya incorporamos los filtros purificadores porque tenemos graves problemas también en la calidad del agua en México y somos el primer país que estamos consumiendo agua embotellada. Ay, sí, es dificilísimo. Perdón. No. Además, nada más complementando, una vivienda sustentable, una vivienda verde, además de lo que muy bien menciona Estela, es muy importante tomar en cuenta desde el inicio, ¿no? Desde su construcción, los aspectos bioclimáticos, dónde va a estar orientada la casa, si le va a dar el sol, si le va a dar la sombra, y desde ahí podemos empezar a ahorrar energía desde el diseño de la casa. Y además también es muy importante los materiales de construcción. Actualmente el cemento es uno de los principales causantes, generadores del cambio climático. Se calcula que el cemento está generando alrededor del 10% del CO2 en nuestro planeta. Altísimo. Entonces, para nosotros los ambientalistas es muy importante tomar en cuenta los materiales de las construcciones, además de las ecotecnias. Y un tercer factor son los hábitos. ¿Qué hábitos tenemos como habitantes de esta casa? Si estamos abriéndole o no la llave, si estamos apagando o no la luz. Pero sí es muy importante considerar, porque no se habla mucho de esto, repito, los materiales de construcción. Hay materiales muy interesantes como el que trae Axel, ¿no? Está el adobe, está el cob, está la pajarcilla, la bajarcilla. Hay muchos materiales nuevos, pero sí es muy importante porque también cuando se demuelen las casas, ¿no? Cuando existe un proceso de demolición o de restauración, se generan residuos de construcción. Y hoy por hoy es un problema muy grave los residuos de construcción, como lo sabe muy bien Diana Ponce, en la Ciudad de México. Y bueno, también tenemos que estar revisando los materiales de construcción. Fíjense que obviamente cuando escuchamos una casa en verde, creemos que es una casa que está verde por fuera,
¿no? Y que todo lo que tiene es ecológico y que finalmente vamos a tener un campo. No necesariamente es así, y me gustaría que Diana nos explicara exactamente lo que puede ser una casa verde. Y obviamente, Diana, preguntarte, porque Arnold habla de una nueva construcción, pero los que ya tenemos una casa construida, ¿qué opciones tenemos y qué es específicamente una casa en verde? Claro, gracias, Adriana. Mira, creo que tenemos que pensar un poquito antes de hablar de casas concretamente, que tenemos que pensar en el futuro. Hoy día hablamos mucho de sustentabilidad, sí, y eso tiene un significado, más que en los discursos políticos. Significa cuidar lo que tenemos hoy, pero significa cuidar lo que va a haber en el futuro, para las personas que van a existir en el futuro, las generaciones futuras. Luego, sustentabilidad también significa que cuidemos tres aspectos y que ya han sido mencionados: lo económico, lo social y lo ambiental. Desafortunadamente siempre tomamos decisiones económicas, ¿no? Sí, claro. Compro la llave que es más barata, rento la casa más barata, aún, o sea, dentro de nuestro dentro de nuestra disponibilidad económica, pensamos que ahorramos. Y entonces no nos fijamos en la iluminación de la casa, no nos fijamos en la ventilación de la casa, no nos fijamos en el tipo de instalación eléctrica, y todos estos elementos que tienen que ver con nuestra calidad de vida, podemos cuidarlas y observarlas desde el momento que estamos comprando, rentando o entramos a la casa, incluso de nuestros amigos. Y entonces podríamos decir, por ejemplo, en la cápsula que vimos a Erika, podríamos decir que esas son las casas del futuro, que la mayoría de las construcciones ya tienen especificaciones para construir en esa forma. Precisamente, digo, sí, por supuesto. En este tema, a mí me gustaría que las casas del futuro fueran con diseños bioclimáticos, precisamente lo que dijo Arnold, no nada más las ecotecnologías. Lo más importante y lo que más te ahorra en una casa es el diseño bioclimático. ¿Qué materiales debemos de incorporar en la construcción de esas viviendas? Buscar la huella ecológica de esos materiales. ¿Cómo vamos a trabajar los residuos sólidos desde la vivienda y la comunidad? La casa del futuro debe de ver todo este diseño y cómo también debemos de educar a los que van a habitar en esa casa. Hay que tener algo en cuenta. La naturaleza no genera desechos. El desperdicio de uno se puede decir que es el alimento de otro. Claro. En la forma de construir tenemos que actuar igual. Hablaba de los desechos que se generan. El arcicreto está hecho a base de tierras, tierras con un aglutinante, que este aglutinante está hecho a base de la caña de azúcar. Aquí lo interesante es que se utiliza la tierra del lugar para construir. La misma tierra. La misma tierra nos sirve para edificar. Entonces, si llega en algún momento dado que tienes que demoler, se reincorpora porque es tierra o se vuelve a utilizar. Eso es, yo creo que lo que tenemos que ir viendo, aunado con las ecotecnias como los calentadores solares, las azoteas verdes. Tenemos que tender a dignificar cada vez más la vivienda. Axel, ¿te parece si regresando del corte nos platicas exactamente cómo es que construyen y cuáles son los elementos que utilizan para construir una casa? Okay. Bueno, pues les recordamos que estamos el día de hoy hablando sobre Mi Casa en Verde. Quédate con nosotros y al regresar tenemos más testimonios. Volvemos. Mi Casa en Verde es el tema del día de hoy aquí en Diálogos. Y bueno, antes de continuar, quiero mandar un saludo muy cordial a Guadalajara, Morelia, a la comarca lagunera, un saludo que casi ganamos el fútbol. Y bueno, a los Mochis, a Jalapa y a toda la señal internacional. Muchas gracias de verdad por siempre sintonizar 11 TV México. Oscar. Bien, Adriana, pues uno de los cambios de las casas en verde es que tienen calentadores solares. Quiero que me acompañen en la siguiente cápsula para ver cómo funcionan. ¿Dentro de la ciudad tienen proyectos para hacer igual algún tipo de casa ecológica? Sí, definitivamente sí. Lo que nos limita un poco en el Distrito Federal es el encarecimiento de la tierra. Y espacios, claro. Y espacios. No podemos dar este tipo de parques, no podemos dar este tipo de espacios. Sin embargo, sí cumplimos con la norma de hipoteca verde, que son ahorradores en válvulas de agua, calentadores solares, etcétera, etcétera, ¿no? Esto que ven, esta pequeña laguna es un vaso regulador que nos funciona en tiempo de lluvias. Todo lo que ves se llena de agua
evitando que tengamos posibles inundaciones. Y esta agua se va retirando en un proceso de 30 a 40 minutos, pasa por el proceso de saneamiento en la planta de tratamiento y esa agua la utilizamos para regar todo el parque y las áreas comunes que nos queden cerca. Este es el último proceso que tenemos en el vaso regulador. Una vez que se inundó y que el agua pasa, quita sólidos, llega a la planta de tratamiento. Tratamos 1.5 litros por segundo. Muchísimo. Y la volvemos a regresar y esta agua la utilizamos, te insisto, para riego de todas las áreas comunes. A nuestras espaldas tenemos un calentador solar. Así es. ¿Cómo funciona, Jorge? ¿Cómo funciona esto? Aquí están los paneles que va guardando la energía durante todo el día. Se lleva a un calentador de paso que está dentro de la vivienda y va generando y guardando esa energía para calentar el agua durante el día y la noche. ¿Y el día que no haya sol, qué pasa? Para eso tenemos el calentador de paso. Sirve para generar esta energía o bien para utilizar el tema del gas. ¿Y este tanque qué es? Este es el almacenador. Aquí pasa el agua, se calienta y baja. ¿Cuál es el costo de un calentador de este tipo? Ya con instalación estamos hablando de entre 9,000 y 11,000 pesos. O sea, no está barato, pero finalmente a largo plazo es un gran ahorro. Por supuesto. Por supuesto. Estamos pensando que alrededor de 2 o 3 años estos calentadores se pagan solos, ¿no? ¿Cuánto dura un calentador de este tipo? 15 años, 20 años. Es una tecnología muy amigable, no requiere de mayor mantenimiento y el costo del mismo es muy bajo. Limpieza de los paneles, tubería, etcétera, etcétera. Lo que harías en tu casa. Tienen una ciclopista. Platícame todas las áreas que tienen recreativas para los que viven aquí. Así es, no podemos hablar de sustentabilidad y de ecología si no tuviéramos una ciclopista. Claro. Nosotros en todos los desarrollos que construimos tenemos una ciclopista que cruza absolutamente todo el desarrollo. Inclusive a nuestros clientes les regalamos una bicicleta al momento de la entrega de la vivienda para fomentar precisamente esto. Todos los proyectos que actualmente estamos construyendo buscan y van dirigidos a la sostenibilidad. Es parte fundamental de la empresa. ¿Qué les dirías tú a las personas que nos están viendo en este momento con respecto a la cultura de sustentabilidad y obviamente al cuidado de nuestro planeta? Bueno, en primer lugar, todos los recursos son no renovables. Hay que cuidarlos, hay que tener muchísimo cuidado, hay que pensar en nuestros hijos y hay que tomar medidas como esta que estamos tomando. Hay que cuidar el agua, hay que cuidar el gas, hay que cuidar la electricidad. Así es, cuidar nuestro planeta es obligación de todos. Y bueno, precisamente hablando de los calentadores solares en este momento, Jorge Lozano nos dice que cuánto dura un calentador solar y si son caros, porque obviamente siempre que oímos sustentabilidad de nuestra casa, pues la verdad es que no es barato porque es algo muy novedoso. Entonces, ¿son caros, Arnold? Pues depende, ahorita ya afortunadamente hay calentadores de fabricación nacional y puede haber unos muy baratos. ¿De cuánto estamos hablando? Desde 3,000 hasta 15,000 pesos, depende mucho también la capacidad del termotanque. El termotanque es el que almacena el agua caliente una vez que se calienta el agua. Hay unos termotanques muy avanzados que pueden mantener el agua caliente alrededor de 3 días, aunque esté nublado, y esto nos evita pues, tener un calentador de paso. Te digo, también depende mucho de los tubos. Hay unos tubos que se hacen al vacío. La mayoría de los tubos ahorita lo están haciendo en China, algunos en Alemania, pero cada vez está más accesible esta tecnología y nos está ahorrando los calentadores solares aproximadamente el 80% del gas. Es decir, 80% del gas que utilizamos lo usamos para bañarnos y un 20% para la cocina. Exacto. Entonces, al utilizar un calentador solar nos vamos a ahorrar pues, casi todo el gas, es decir, pues, un 80%, y se calcula que nosotros recuperamos nuestra inversión en aproximadamente 2 años. 2 años. Después de 2 años ya no estamos pagando ese gasto, no hay pierde, es una de las inversiones más redituables. Existen formas, posibilidades de acceder a estos, el gobierno federal tiene varios programas para acceder y en el Distrito Federal también el INVI tiene programas para apoyar la instalación de calentadores solares. Afortunadamente se han colocado en el DF más de 1,500 a través de distintos programas. Pues es bien poquito, la verdad. Son más, no, pero esto es en un año, ¿no? Es en un año. Un calentador solar para una familia de 4 personas cuesta 15,000 pesos.
y te da Más caro. agua No, caliente más barato. suficiente, Sí. agua O sea, el calentador más suficiente caro para las cuesta 4. 15 caliente dólares. para 4 personas diario. Ahora, No, ¿qué tenemos pasa? calentadores, perdón, bien decía Arnold, desde 3,000 pesos hasta 15,000 pesos, dependiendo de la calidad. De lujo. Hay algo que es muy importante decir. Suficiente. Tú hablabas de la calidad y cuánto duran. Pueden durar hasta 20 años si tú les das muy buen mantenimiento. La garantía que les estamos pidiendo en el Infonavit son 10 años. A todos los proveedores y de calentadores solares deben de dar una garantía de 10 años. Y para asegurar la calidad tienen que tener certificados, deben de estar certificados por los organismos normalizadores y certificadores, que son ONCE, ANSE, Normex. Acaba de salir unas nuevas especificaciones que deben de cumplir para mejorar la calidad. Siempre estamos buscando la mejora continua y junto con CONUE y otros organismos se cambió estas especificaciones para mejorarlos, porque sí, a veces estaban pasando algunos calentadores que no eran los mejores en el mercado, y actualmente deben de resistir altas presiones, tanques de 150, se va a ver la calidad también del termotanque, que dure ese termotanque. Hay algo muy importante que son las válvulas de desahogo, porque si no están funcionando bien, se puede tronar el calentador. Entonces, sí es muy importante cuidar el mantenimiento de estos equipos. Es muy sencillo, es limpiarlo y drenarlo cada 6 meses. Es lo que me dijo Erika. Y otra que cosa muy tienes que importante es la drenar. instalación. Es muy Ese es. importante que el tanque de agua quede Así es. mucho más arriba que el termotanque, porque si no, no va a existir la Así es. presión Oye, Arnold, para que baje el agua. ¿Qué sucede, por ejemplo, a los que vivimos aquí en la Ciudad de México, Sí. que la mayoría pues vivimos en un departamento? Sí. En un edificio se puede hacer, porque finalmente Claro. que llega el calentador a que llega a tu casa, ¿hay posibilidades de hacerlo? Sí, bueno, ya hay unas tuberías bastante eficientes, unas tuberías de PVC que también son térmicas y también están capturando pues, la energía del sol. Y bueno, se están poniendo en muchísimas unidades habitacionales del Distrito Federal a través de Infonavit y el INVI, Instituto de Vivienda, la PROSOC, Procuraduría Social del DF también está apoyando, la Secretaría de Medio Ambiente también del DF. Y pues se están poniendo en muchísimas unidades habitacionales. Qué bueno. Inclusive ya hay más de 15 unidades habitacionales que ya tienen el certificado de edificación sustentable y que han incluido estos calentadores solares en su casa. ¿Reciben algunos beneficios Sí, con esta acreditación? sí, hay un... Sí, beneficios hay fiscales. hay un descuento en el predial del 10%. Muy bueno. Así ¿Y es. cómo lo hacemos para empezarlo a operar? Si ya en mi inmueble o en mi edificio ya pusimos algunos calentadores solares y algunos insumos de esta naturaleza para ahorrar agua, por ejemplo. Bueno, informándose en la Secretaría del Medio Ambiente, en la Dirección de Regulación Ambiental, ahí para que los ciudadanos que incluso están poniendo sus azoteas verdes, buscar cuáles son los beneficios fiscales que ahorita está ofreciendo el gobierno a la ciudadanía que está colocando las ecotecnias en sus hogares. Correcto. ¿Y en el predial ya viene la quita por el 10%? Ya viene la quita del 10% por la azotea, por la azotea naturada. Ay, pues a mí me gustaría que habláramos de azotea verde, pero me gustaría recalcar algo, Luz, que comentaste tú cuando estábamos en el corte, que finalmente la educación de Erika, en este caso, que tiene una casa ecotecnológica, no termina en vivir en una casa de ese tipo, sino también en su modus vivendus, en cómo lava, en cómo Así es. cocina. Platícanos un poco de esta educación. Sí, no quiere decir que porque nosotros ya estamos viviendo en una casa que tiene las ecotecnias, ahí termina nuestro compromiso. Realmente vivir en verde empieza por nuestros propios hábitos. Claro. Aunque tengamos llaves ahorradoras, pues tenemos que poner un contenedor para ahorrar agua mientras Reciclar. sale el agua caliente, poder reciclar esa agua con otro uso en el hogar, la manera en que lavamos los trastes también. Si aprendemos a veces las muchachas se enojan mucho de que estamos encima de ellas también, cuando vamos a dar pláticas al servicio de toda una unidad habitacional, pues tienen que aprender que la manera de ahorrar también es lavando los trastes, primero los enjabonas, luego los lavas. Claro. Sí, requiere una cultura personal para beneficiarse de estas ecotecnias
que vamos a tener en nuestros hogares. Y ya que nos acostumbramos, obviamente se vuelve un hábito. Me encantaría que más Así adelante es. nos dijeras de los programas que tienen de educación con respecto a la cultura de sustentabilidad. Pero Axel, me gustaría que nos platicaras exactamente cómo es la construcción que ustedes hacen, porque es bastante innovadora. Bueno, aquí empezamos, mi papá empezó, el ingeniero Marcial Arellano, desde hace 14 años con el adobe. Entonces el reto fue hacer un adobe más grande, hasta que logramos un adobe del tamaño de la casa. Sí. Esto lo logramos, pues fue a prueba y error, pero en eso llevábamos una lógica, ¿no? De combinar las tierras, más que nada, es una combinación de tierras. Ahora lo estamos viendo, de hecho. Con el aglutinante. De hecho, esas casas las hicimos con una cimbra de madera, pero ya después adquirimos lo que es una cimbra plástica, porque una cimbra de madera nos dura una vez, ¿no? Una plástica nos dura 100 veces. Entonces, este tipo de construcciones las hacemos conjuntando la tierra con el acuarroca, que es el aglutinante que desarrollamos a base de la caña de azúcar. ¿Esto que estamos viendo qué es? Esas son las cimbras que actualmente utilizamos y ese es el terminado como queda, el arcicreto. De hecho, estamos desarrollando un recubrimiento para no repellar. Entonces va a quedar como concreto. De hecho, esta cimbra se utiliza para el concreto. Axel, la ventaja es que podemos emplear la arcilla del lugar directamente sin tener que trasladar más materiales, únicamente los aditivos que comentabas. Sí, exacto. De hecho eso es lo que intentamos, que no haya una huella ecológica, porque lo comentaba Arnold, el 10% de la contaminación es por el cemento. ¿Ventajas en reducción de costos? En reducción de costos estamos un 10% abajo de nuestros competidores. Correcto. Y bueno, hay que tomar un costo que no sea sumado, ¿no? Que es el costo del CO2, el costo invisible, que cuánto cuesta hacer una casa de concreto con materiales tradicionales, a cuánto cuesta hacerla en arcicreto. Entonces, realmente, bueno, si nos vamos, ahorita estamos un 10% abajo, pero si le aumentamos el costo, claro, creo que se ¿En va qué a zonas han construido este tipo de casas? ¿Mande? ¿En qué zonas de la República Mexicana? Bueno, en el Estado de México, en Toluca, en Metepec, hemos construido un desarrollo de 10 casas. En Sultepec, Estado de México, en el sur del estado, estamos ahorita por construir un desarrollo de 20 casas con el arcicreto, calentadores solares, azoteas verdes, o sea... ¿Y qué tan térmico es ese material? Bueno, es similar al adobe. Bueno, ¿qué te parece si después del corte nos sigues platicando? Y también Diana quería comentar algo. Y bueno, vamos a un corte y al regresar seguimos conociendo cómo es una vivienda verde, una casa verde. No te vayas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos y el día de hoy estamos hablando de Mi Casa en Verde y precisamente estábamos platicando con Axel de la forma tan innovadora para construir y obviamente una casa 100% sustentable, o bueno, 75 podríamos decirlo, Axel. Pues estamos en la investigación que sea al 100. Ahorita el 75 es porque utilizamos cerámicas o materiales de recubrimiento, pero estamos haciendo ahora la investigación al revés. Ya hicimos en grandote, ahora más chico, ya de hecho ya tenemos pruebas preliminares de losetas cerámicas, pero sin coser, de tejas sin coser y de ladrillos para la construcción sin coser. Oye, una pregunta, perdón, ¿cómo se hacen ¿cómo se llama lo que sustenta? Las cimbras. Las cimbras de la casa, si es todo de tierra. Bueno, aquí la cuestión es